Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Arranca en Estados Unidos el juicio contra Genaro García Luna. Este martes inició la selección final del jurado que participará en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York. García Luna es acusado de asociación delictiva para la distribución de cocaína, de mentir a las autoridades de Estados Unidos y de participar en una empresa criminal. ¿Qué implicaciones tiene el inicio de este juicio? Vamos a hablarlo hoy. Ariadna Fernanda López murió a causa de heridas en la cabeza. Así lo concluyó este lunes la Fiscalía General de la República. Esto ocurre después de que el pasado noviembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la FGR a traer el caso. Ariadna fue hallada muerta el 31 de octubre de 2022 en Tepoztlán, Morelos. La Fiscalía de ese estado había apuntado que Ariadna murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración y descartó un feminicidio. Hoy vamos a dar seguimiento a este lamentable caso. Y organizaciones internacionales advierten sobre el aumento de la desigualdad y la precarización laboral en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que las personas trabajadoras podrían verse orilladas a aceptar trabajos de peor calidad y con menores remuneraciones, mientras que Oxfam apuntó un aumento en la pobreza mundial a raíz de la pandemia por COVID-19. Vamos a ver el balance de las y los panelistas sobre estos informes. Estos son los temas que vamos a discutir hoy. Acompáñanos, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. A más de 3 años de la detención del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, este martes inició en la Corte del Distrito Este de Nueva York la selección final del jurado para el juicio en su contra. El exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón presenció el proceso vestido con traje, luego de que se le permitió no usar el uniforme de presidiario. García Luna fue detenido en Dallas, Texas, en diciembre de 2019 y posteriormente fue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de asociación delictiva para distribuir cocaína, participar en una empresa criminal y mentir a las autoridades estadounidenses. De 400 personas preseleccionadas, 191 fueron electas para ser entrevistadas ante la jueza Peggy Kuo para elegir a las 12 personas que finalmente van a conformar el jurado. Afuera de la corte, un grupo de personas protestó con pancartas en las que exigieron al exfuncionario decir la verdad. La Fiscalía estadounidense ha asegurado que cuenta con archivos sobre el presunto vínculo de García Luna con el tráfico de drogas a través de empresas fachada. Hace una semana, la defensa del exfuncionario pidió al juez que se le permita presentar evidencias de encuentros entre el exfuncionario mexicano y autoridades estadounidenses. Durante el proceso, García Luna se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. Se trata del funcionario mexicano de más alto rango en ser llevado a juicio en Estados Unidos, el cual estará a cargo del juez Brian Cogan, quien, por cierto, condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Primer bloque, y para debatir hoy nos acompaña en la mesa Pili Morán. Ella es secretaria de Promoción Política del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Bienvenida. Hola, Mariana. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Bienvenida de vuelta. Nos acompaña también hoy Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, un gusto estar aquí en la mesa con todos, todas y todes. Bienvenida también, y me da muchísimo gusto que esté de vuelta en Punto y Contrapunto Alfredo Lecona, activista y analista, que ya extrañábamos mucho aquí. Bienvenido, queridísimo. El gusto es todo ¿Cómo mío, estás? Querida. Muy bien, muy contento de estar ahora en esta mesa. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido, te extrañamos mucho. Y nos acompaña también Pablo Emilio García, concejal de Morena en Coyoacán. Bienvenido, Pablo. Emilio, feliz año. Mariana, un gusto siempre. Todavía se vale, porque no te había visto. Feliz año, sí, ¿cómo no? Ya, esta es la última semana, lo prometo. Hasta los tamales. Hasta los tamales, ¿verdad? Bueno, pues primer tema, Pablo, si quieres me quedo contigo para iniciar. Ha traído pues hoy la agenda en México, bueno, no solo en México, también a nivel internacional, mucha información sobre y expectativa sobre todo por este juicio. Ya lo decía yo en la nota de introducción, es el funcionario de más alto rango en ser procesado en Estados Unidos, un juicio que además pues llevamos esperando desde hace 3 años y ahora finalmente no empieza hoy, sino que hoy se va o está en proceso la integración del jurado y un juicio que podría tardar incluso 2 meses. ¿Qué decir de lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las implicaciones que ves en este caso? Pues bueno, Mariana, con lo que cierras el editorial creo que es clave. O sea, creo que no estamos dimensionando, o no todos, en la opinión pública y publicada, del alcance histórico que tiene este juicio. O sea, es el funcionario más alto jamás juzgado en Estados Unidos. Y eso, pues, primero decir que me sorprende que no le den la cobertura pues que ameritaría un caso así los medios tradicionales.
veo hoy la primera plana del Reforma y el Universal que hablan de cualquier otro tema menos este. Eso por un lado. Y por otro creo que define de manera muy clara pues qué es lo que fue la guerra contra el narco, ¿no? Y creo que retrata también cómo pues mucha gente irresponsable que trata de decir que lo que se vive hoy en el sexenio del presidente López Obrador tiene ciertas continuidades con lo que se vivió en aquel entonces, es absolutamente falso. A ver, la guerra contra el narco es fundamentalmente la mezcla al más alto nivel del crimen organizado con el Estado mexicano, y es algo que hoy no hay y no podemos, nadie puede sostener con seriedad que pasa en nuestro país. Entonces, pues yo creo que con eso arrancaría, y pues quien piense lo contrario pues tendrá que probarlo. A ver, ya pone en contexto, Pili, Paulo, Emilio, lo que está ocurriendo con este juicio, pero creo que también hay que hablar de lo que realmente, digamos, cuáles son las expectativas reales en este sentido, porque pues en este momento no hay información todavía sobre quiénes van a integrar el jurado, digamos, cuánto tiempo podría llevar, y pues se dice que, digamos, de ser declarado culpable, pues podría enfrentar una carga de cadena perpetua. ¿Cuáles son, con la información que tenemos en este momento, digamos, las expectativas que hay, pero sobre todo, más allá de las expectativas, pues lo que implica ya que sea procesado alguien como Genaro García Luna, sobre todo en el contexto de la guerra contra el narco? Claro, Mariana, pues yo te voy a hablar desde el contexto de que es un exfuncionario que trabajó con el expresidente Felipe Calderón, y obviamente desde nuestra perspectiva como partido y como PAN, aclaro, él no es panista, él solamente trabajó como funcionario, pero siempre hemos pensado que quien es culpable pues se le juzgue. Y si el jurado determina que tiene alguna causa y se le comprueben las causas que es culpable, pues se le tiene que juzgar, ¿no? Hay que esperar el veredicto de los jueces, hay que esperar este proceso. Y yo te quiero decir que en política pues no hay casualidades. Hoy fue un día donde nos enteramos de muchas cosas. Precisamente hoy el famoso Chapo, el jefe del cártel de Sinaloa, que también está en una prisión de Estados Unidos, pues manda un mensaje al presidente, ¿no? Y bueno, manda un mensaje muy claro también. Qué casualidad que exactamente hoy, el día que Genaro García Luna empieza a ser enjuiciado, sale esta carta del Chapo, ¿no? Y bueno, yo te puedo decir que sí, en este gobierno, y obviamente se traslada a lo que está viviendo Genaro García Luna en Estados Unidos, pues sí veo un gobierno actualmente que sí se basa en una justicia selectiva, porque pues sí, se alegran del juicio de Genaro García Luna, pero pues solapan otros delincuentes como Yasmín Esquivel, como Bartlett, como Irma Heréndira, como Delfina Gómez, como Pío Obrador. Entonces, pues vamos a pedir que este tipo de acciones pues sean iguales para todas y todos los mexicanos. Ve los contrapuntos. A ver, creo que hay varios temas. Por un lado, aquí dice Pili, justicia selectiva por parte del gobierno mexicano. Sí ha sido desde el inicio de este gobierno algo muy importante el tema de el proceso y el juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos, pero más allá, creo que del tema de otros casos del crimen organizado, por el tema de cómo se ha utilizado esto para hablar del sistema que había detrás de la extinta AFI, de la Policía Federal en sexenios anteriores, y cómo la estrategia de seguridad del presidente ha reaccionado también con base en lo que consideraban pues un sistema corrupto, desde luego en la policía, y ahora con el tema de la Guardia Nacional y la militarización. ¿Qué decir de la estrategia de seguridad también que vemos, desde luego, a partir de este caso? Bueno, a mí me gustaría primero quizás sacar de la conversación, más allá de lo que dijeron mi compañero y mi compañera, el panorama nacional, que desde luego es importante. Pili decía hace un momento que estaban muy contentos del juicio, y yo creo que nadie podría estar contento de saber cuál es la magnitud de esta red de personas que iniciaron una guerra y que desaparecieron personas. Yo no dije en que nombre, estábamos contentos. Bueno, en nombre yo no digamos, dije eso. Una guerra contra el narco que terminó siendo un buen negocio para García Luna. Supuestamente vamos a cuidar la presunción de inocencia, pero creo que estamos en la lógica electoral de capitalizar políticamente absolutamente todo, y creo que esto es mucho más importante que eso, aunque tenga sus implicaciones nacionales. Primero, el juicio. Tú bien decías que estamos a 3 años de la detención de García Luna,
y han ido aplazando estas audiencias, pero sobre todo por la magnitud del caso. Siendo un caso que tiene que ver con crimen organizado, el jurado no puede ser público, habrá gente que se niegue a ser parte del jurado, los parámetros para decidir incluso quién tienen forma parte del jurado. Ser anónimos, ¿no? Sí, precisamente exacto. por las represalias No puede ser que público. podría haber. Exacto, y tiene que ser mucho más minucioso este procedimiento. Pero hace 2 meses anunciaron que estaba perdida la ficha de detención del narcotraficante, el que le decían la Barbie, y nos enteramos una semana después que no estaba más bien, en el sistema de prisión. Estaba cuidado porque iba a declarar en este juicio. Y eso nos dice mucho de cuáles van a ser los personajes que van a formar parte de esto. Decía la Fiscalía de Estados Unidos que por lo menos 20 personas entre exfuncionarios y narcotraficantes o sicarios o personas parte del crimen organizado van a ser parte de este juicio, y eso le va a dar una dimensión mucho más importante, porque creo que vamos a alcanzar a ver hasta dónde llegaban los tentáculos de García Luna. Se le acusa de 2 cosas. Una, de mentir ante la Corte de Estados Unidos por haber dicho que no tenía ningún tipo de vínculos, y otra por ser cómplice del tráfico de drogas. Pero creo que hay muchos delitos por los que también tendría que juzgársele. Por ejemplo, espiar a periodistas, haber comprado todo este sistema de espionaje para los periodistas, que si bien todavía se sigue utilizando en algunas instituciones y que tendríamos que seguir investigándolo, fue la persona que trajo a México todo este sistema por desaparecer personas, por torturar y por todo este entramado que ya sabemos que implica García Luna. No sabemos qué va a decir la defensa. Se supone que el sistema de Estados Unidos logra llegar a acuerdos, normalmente le gusta privilegiar las declaraciones de ciertos personajes para poder llevar a otras personas a la justicia, y a lo mejor su sentencia puede ser de mínimo 10 años o la sentencia máxima que le pueda dar el juez que tú mencionabas, Brian Cohen, que además le toca ver en el distrito este de Nueva York casos emblemáticos como corrupción de la FIFA, como corrupción, el caso del Chapo, como temas millonarios en Nueva York. Y creo que ahí va a estar la clave si van a querer colaborar con él para ver si entrega a alguien más. ¿A qué alguien más me refiero? Yo no sé, pero creo que el nombre Felipe Calderón es elefante blanco en el lugar, aquí y en todos lados, en México, en las redes sociales. Yo vi una entrevista de Felipe Calderón en un programa digital donde dice: creo que lo que va a decir la defensa de García Luna, porque no sabemos qué va a decir, pero más o menos él decía que había estado en contacto con algunas fuentes, y uno de sus argumentos principales es que Estados Unidos había avalado todo lo que iba haciendo García Luna paso por paso, y que además le habían dado 2 o 3 premios por haber combatido al crimen organizado, y creo que en eso se va a basar su defensa. Se antoja complicado porque estás en el país de las personas a las que vas a acusar de cómplices de uno de los casos más importantes que afectaron a México. Así que creo que, por un lado, tiene implicaciones para la política estadounidense, por supuesto, tiene implicaciones para la política mexicana. Para la responsabilidad, ¿no? de las autoridades. La misma responsabilidad. Autoridades allá. Va a ser un caso largo también. Hay que estar atentos a cómo van a ir siendo las audiencias, que van a ser muy cerradas. Bien. Sin embargo, todavía hay funcionarios que tendrían que responder cuáles son los amigos de García Luna que están todavía hoy en el sistema público, en el sistema de seguridad, tomando decisiones y espiando a otras personas. Vamos a arreglar ahorita tu audio porque creo que no te estaban escuchando bien en cabina, Veloz. Sí, pero lo puedes repetir, por favor. Regreso contigo en unos minutitos. A ver, y para la segunda ronda de intervenciones, porque nos da tiempo para otra, y además lo merece Alfredo. Tu reacción, tus perspectivas sobre este caso, y yo hablaba de las expectativas porque creo que hay expectativas no solamente por la condena de Genaro García Luna, sino por lo que vamos a ver en cada audiencia, este destape, digamos, de cómo funcionaba la Secretaría de Seguridad y pues las presuntas redes con el narcotráfico en la llamada guerra contra el narcotráfico. A ver, déjame primero decir que el mejor preámbulo para este juicio fue escuchar a Felipe Calderón el fin de semana cantar el Martes me fusilan de Vicente Fernández en España, porque creo que tiene mucho significado de lo que quiere hacer pasar, o lo que ha querido el expresidente hacer pasar como algo que no estaba en su ámbito de decisión, en su ámbito de control, que era la corrupción de García Luna.
y como si lo que se fuera a juzgar o como lo que fuéramos a conocer en los siguientes días y en las siguientes semanas fuera una historia sencilla de corrupción, de un personaje corrupto que está siendo juzgado por crímenes que cometió en Estados Unidos. Y las imputaciones nos dicen mucho de eso, ¿no? El tráfico de drogas, el haber mentido en su declaración, esto que nos explicaba Estefanía. Pero en el fondo de todo eso, detrás de todo eso, está esa maldita guerra que no acaba. Y perdón, pero no solamente el componente, que puedo aparte estar en absoluto desacuerdo de que no existen pactos criminales en este gobierno con cárteles, con el cártel de Sinaloa, por ejemplo. Con el cártel de Sinaloa, hay que leer las crónicas de lo que pasó en la elección intermedia, sobre todo de los reporteros que hicieron esa cobertura valiente en Sinaloa, como el caso de Río 12 y demás. Y por supuesto que hay que analizar lo que pasó en Culiacán la semana antepasada. Pero lo de la semana, no lo sabemos, perdón, pero tenemos, en este sexenio tenemos a nuestros propios García Lunas. ¿Qué me dices de Alejandro Gertz Manero? Por ejemplo, claro, por ejemplo, del daño que hace tener a un personaje abiertamente corrupto, que lo confesó en esta televisora. En esta televisora confesó sus delitos y pasó absolutamente nada. Esa normalización y esa falta de consecuencias la damos por asumida cuando empiezan estos procesos. Lo que no se vale, del carnal, no lo sabemos. No sabíamos de las cosas específicas que hacía García Luna en tiempos de ese sexenio. Lo que está mal es identificar que tienes un funcionario corrupto en una institución de justicia o de seguridad, que pues, aquí siempre hemos criticado cómo se confunde seguridad con justicia y cómo lo hace este gobierno, y que tengas ese funcionario, que lo sepas y que no hagas nada. El efecto corruptor de un Genaro García Luna persiste en este sexenio con funcionarios actuales, de los cuales sabemos que están cometiendo actos de corrupción, actos de tráfico de influencias que impiden por completo un proceso de paz, que claro que nos surge, porque por supuesto que este fue el detonador de las atrocidades que estamos viendo hoy y que seguimos viendo hoy todos los días. Hay un trabajo, creo, fantástico, periodístico, que ha hecho Penilei Ramírez con María Hinojosa en Estados Unidos, en este medio que se llama Futuro Media, que es un podcast de 5 episodios. Está en inglés, lo van a traducir, están buscando la traducción en español, pero hoy salió uno especial justamente, que es USA versus García Luna. Y ahí justo te narran parte de una historia que ahora vamos a saber, se supone, a profundidad, o por lo menos ante un tribunal, que es este personaje tenía una triple cachucha. O sea, era funcionario de Felipe Calderón, secretario de Seguridad Pública, colaborador de la DEA, ¿no? O sea, son las cosas que sabemos. Era un colaborador de la DEA y por eso dice Estefanía, él va a basar su defensa, y sí, todo nos dice que va a basar su defensa en las buenas relaciones que tenía con las agencias norteamericanas y con los gobiernos estadounidenses, ¿no? O sea, las fotos que tiene con expresidentes, con Hillary Clinton, etcétera, etcétera. Y la tercera cachucha era la de operador del cártel de Sinaloa. No es una cosa que podamos simplemente traspolar a una realidad de decir, y los corruptos de este sexenio que nos investiga y esto que, porque en México, y ahí es donde creo que quiero que recaiga mi análisis, en México nada de esto se está juzgando, nada de esto se está investigando, porque tenemos en la Fiscalía General de la República a un personaje corrupto que nada está haciendo. Por favor, queremos hablar de la guerra contra las drogas. Alejandro Gertz Manero trajo la guerra contra las drogas a México. Él como funcionario de Estados Unidos en la Operación Cóndor. Alejandro Gertz Manero trajo la guerra contra las drogas lejana, con todos esos antecedentes de los que siempre hablamos, a México. Y aquí no está pasando absolutamente nada. Y aquí no hay investigaciones sobre lo que está detrás de todas esas acusaciones que sí vamos a ver en Estados Unidos y que digo, suelen ser este tipo de delitos de tráfico y de mentir y a la autoridad y demás, que son la cantidad de personas desaparecidas en nuestro país, la cantidad de personas desplazadas, la cantidad de personas asesinadas. Sobre eso no hay ningún proceso y lamentablemente, si hablamos de expectativas de este juicio, podremos tener quizás alguna condena y una verdad que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas semanas, de tantos episodios, como fue con el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán. Por eso tiene todo el sentido de que Brian Cogan sea el juez. Mismo juez, claro. Es la misma historia, estamos hablando de los mismos lodos y lo que vamos a ver en las siguientes semanas, ojalá, o sea, ese sería mi deseo. Sé que no va a pasar, no tengo la mínima confianza en que este gobierno, alguien quiera empezar un verdadero proceso de memoria, de verdad, de justicia, pero lo que tendría que pasar es que a partir de esa información, aquí tendrían que empezar a suceder cosas. Y no me refiero, otra vez,
a volver a esta lógica calderonista de las capturas, que ya vimos ahora hace 3 semanas en Culiacán, por cierto, de esa guerra, sino de un verdadero proceso de reparación para las víctimas, de escuchar a las víctimas, de justicia transicional, lo que aquí hemos hablado tanto, y eso sí, no creo que vaya a pasar porque no hay voluntad política, porque a este gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, ni la guerra ha terminado, ni las víctimas le importan. Por eso encima A se ver, enfrenta Pablo al Emilio, ejército. contrapuntos y después nos vamos al corte. No, mira, yo creo que es mezquino salir a decir Gertz Manero es igual que García Luna. Es mezquino. Y Mezquino al es mismo la tiempo palabra. no aportar una sola prueba. A ver, el tipo Perdóname. recibió sobornos en efectivo del crimen organizado y como ya lo decía Estefanía, era un tipo que organizaba, orquestaba una política de Estado de terror. O sea, García Luna está al nivel de Nazar Haro en las DFS, al nivel. Entonces, me parece mezquino que la primera reacción, lo entiendo del Partido Acción Nacional, pero me sorprende de los activistas que la primera reacción sea buscar espejos en lo que pasa en la 4T. La verdad, discúlpame, pero para lo que se está juzgando en Estados Unidos, sí es una mezquindad ponerlo en el mismo nivel. Bien, pues a ver, bueno, Pili, tenías también un No, contrapunto. nada más que yo sí coincido aquí con Alberto, que Claro. que lo que se destape allá en Estados Unidos ahorita en el juicio de García Luna tiene que repercutir en la justicia de aquí en México. Bueno, pues es un juicio al Porque que... si pasa eso, aquí va a ser persecución política. A ver, Claro. tenemos todavía otras reacciones. Nos Tiene vamos a que tener que pasar de un poquito al siguiente bloque. A ver, Alfredo, Ok. rápido. A ver, si mezquindad es la palabra, o sea, mejor te recomiendo que la pienses bien. Porque creo que lo que no entiendes es la importancia de una Fiscalía General de Justicia. Bueno. Si queremos que hayan procesos, necesitamos que las instituciones de justicia funcionen. Ahorita hablamos si de tenemos autonomía, a pero un de Morelos. corrupto, sí, ahorita lo que quieras. Hablando de Morelos, fiscalías, corrupto. justo tenemos Vamos que a hablar la de autonomía de las fiscalías. fiscalías, muy bien. Las autonomías de las fiscalías, pero yo lo único que te quiero decir es, todas esas cosas que ahorita estás dando por hecho de los sobornos y demás, ¿las sabías hace 10 años? Bueno, a ver, ya el productor me dice que tenemos que ir a la pausa. Se puso Gobernador muy Calderón. bueno este bloque y desde luego que sí, los ojos van a estar en este juicio porque como ya lo decíamos hay muchas expectativas, pero sobre todo ojalá que haya un proceso de verdad también para las víctimas. Vamos a una pausa. Este lunes la Fiscalía General de la República concluyó que Ariadna Fernanda López murió por un golpe en la cabeza. ¿Cómo reaccionaron las fiscalías de Morelos y la de la Ciudad de México? Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Más de 2 meses después de la muerte de Ariadna Fernanda, la Fiscalía General de la República confirmó que murió por un golpe en la cabeza. La dependencia coincidió con el peritaje realizado por la Fiscalía de la Ciudad de México en noviembre pasado y aseguró que no había forma de sustentar que la muerte fue por intoxicación alcohólica y broncoaspiración, como había determinado la Fiscalía de Morelos en noviembre pasado. Veamos en contexto. Este lunes, la Fiscalía General de la República concluyó que Ariadna Fernanda López murió por heridas cráneoencefálicas producidas por descargas de un objeto contundente contra su cabeza o por contacto contra un plano duro. La joven de 27 años fue hallada sin vida el pasado 31 de octubre en el tramo carretero La Pera Cuautla en Tepoztlán, Morelos. Tras realizar estudios y análisis propios, la dependencia federal dijo que el peritaje realizado en noviembre pasado por la Fiscalía de la Ciudad de México se apegó al procedimiento pericial debido. En ese, se concluyó que la muerte de Ariadna fue por un trauma múltiple, por lo que inició una investigación por feminicidio. El peritaje capitalino se realizó después de que la Fiscalía de Morelos determinó que la joven murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración y negó que hubieran indicios de un feminicidio. La FGR señaló que no es posible sustentar esa versión debido a las lesiones en el cuerpo de la joven y que no se tomó en cuenta en toda su magnitud la cronología de su muerte. Este martes, la Fiscalía de Morelos dijo desconocer los estudios que realizó la FGR y señaló que dicha resolución no es jurídicamente vinculante ni para su investigación ni para la iniciada en la Ciudad de México. Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó nuevamente al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir el feminicidio. La Fiscalía Capitalina informó este lunes que estará atenta a la notificación formal de la dependencia federal para complementar las investigaciones. En noviembre pasado, fueron detenidos y vinculados a proceso un hombre identificado como Rautel y su novia Vanessa por su probable participación en el feminicidio de Ariadna. Punto y contrapunto.
Segundo bloque, veloz, pues un tema que le dimos seguimiento aquí en Punto y Contrapunto. Hoy ayer la Fiscalía General de la República confirma que murió por un golpe en la cabeza. Ya lo ponía la nota en contexto con los términos que lo informó la Fiscalía. Pero bueno, retomamos el tema de las fiscalías. Muy lamentable que haya estas discrepancias en un tema que, como hemos dicho, debería haber sido científico, una necropsia que arroje un mismo resultado. En teoría todos pensaríamos eso. No es así y lamentablemente el tema de las fiscalías sigue dando de qué hablar, y sobre todo en el tema de violencia contra las mujeres. Sí, primero hemos dicho aquí y en muchos espacios que las fiscalías hoy están usándose como una caja de cambio, una carta de intercambio político para o hacer contrapesos a los gobernadores, o para negociar políticamente, o para hacer quedar mal a ciertos grupos políticos que tienen intereses económicos. Pongo el ejemplo que vivimos recientemente, el caso de Bani, que se parece mucho a este caso. Una fiscalía que da una versión y después da otra, y luego da otra, y luego sale el gobernador a decir una cosa diferente. Luego la familia tiene que pagar otra investigación, y al final terminamos con un caso que no se parece nada a la investigación principal de la fiscalía, quien tendría que ser la institución preparada para hacer investigaciones con perspectiva de género, porque mucho nos ha costado tener todos estos protocolos de investigación, ser un país muy vanguardista en papel de lo que en cuestión de investigación de feminicidios y violencia machista, y pues en la realidad no parece ser así. Pongo el ejemplo de estos estados, el fiscal de Jalisco, el fiscal de Nuevo León, que afortunadamente ya no está, el fiscal ahora de Morelos, pero no son excepciones, sino son la regla, y la Fiscalía General es el ejemplo de esa regla. Por ejemplo, sabemos que en México asesinan 10 mujeres al día, pero solamente 24% de los feminicidios son investigados como feminicidio. Voy a poner el caso de Baja California. Hubo 2004 asesinatos, de esos fueron 200 de mujeres, y solamente 13 fueron investigados como feminicidios. ¿En qué tiempo? En un año. Escandaloso. Cerró las cifras como una de las ciudades más violentas del mundo. Y creo que es un reflejo de que la Fiscalía General de la República no está a la altura para combatir la violencia machista, y que al final se siguen tomando este tipo de cosas a la ligera. Este caso nos volvió a dejar ver cómo la Fiscalía pretende primero privilegiar sus acuerdos políticos y económicos que la verdad y la dignidad para las víctimas. Este caso es muy profundo, digamos, tiene muchos alcances. Por un lado, intereses económicos por parte de la persona que dejó a Ariadna, o que está investigado como el presunto feminicida, que aventó a Ariadna en una parte de la carretera como si fuera cualquier cosa, que además es dueño de ciertos bares, que además es dueño de ciertas empresas, donde parece que el fiscal también estaba coludido como socio, y no solo el fiscal, sino su esposa, que también tiene funciones dentro del estado de Morelos, a quien también ya se le había investigado por declaraciones patrimoniales falsas, y así una red familiar de corrupción que lleva hacia la Fiscalía de Morelos. Y creo que esto también abre la puerta, por un lado, no solo a la manera tan impune en la que trataron este caso, como muchos otros en Morelos, porque a raíz de este caso empezaron a salir otros casos que no habían sido investigados como feminicidio, y resulta que el fiscal estaba protegiendo a sus amigos o a los amigos de sus amigos que se acercaban a decirle: esto no lo investigues como feminicidio. Y yo cerraría mi participación con una cosa importante. Creo que los lineamientos de qué es feminicidio son muy claros. Y uno de esos es: si el cuerpo de una mujer es expuesto en la vía pública, es feminicidio. Si la víctima tenía algún tipo de vínculo o confianza, es feminicidio. A mí lo que me preocupa es que sigamos preguntándonos ¿por qué será que no están investigando los casos de feminicidio? Si es tan claro, ¿qué constituye un feminicidio? Si el fiscal de Morelos y el fiscal general de la República no saben leer 5 párrafos pequeños que vienen en el Código Penal Federal, estamos en graves problemas, porque se tratan de los mejores juristas de México. Si ellos no lo están haciendo... Deberían. Y entonces, vámonos más abajo. ¿Cómo están los policías, que se supone que son los que tienen que llegar primero a estas escenas de crimen? Si los fiscales no saben, ¿cómo están los policías? ¿Cómo están los ministerios públicos? Sí. Es la podredumbre de nuestro sistema judicial, que no está diseñado para las víctimas y para las mujeres, y honestamente vamos a seguir viendo caso tras caso tras caso. Y ya para terminar, me parece un absurdo que
la nota sobre este caso sea el conflicto entre la Fiscalía de la Ciudad de México y el conflicto entre la ciudad y el conflicto entre Morelos. Repito, la responsabilidad de los medios de comunicación debe ser informar de esto con responsabilidad, ¿no? Sheinbaum contradice al fiscal de Morelos. Se le va encima a Sheinbaum al fiscal de Morelos. Conflicto, pelea, se están peleando. O sea, totalmente. Por Dios, hay que ser responsables en la manera en la que están manejando esto. Y puede haber problemas en la Ciudad de México, sin duda. Luego hablamos de eso, pero ciertamente, no lo digo yo, también lo dicen algunas otras compañeras, parece que caminaba muy bien la Fiscalía de México en términos de investigación de feminicidios y de violencia. Luego hay otras cosas, como el caso de Yasmín Esquivel, que no podemos explicarnos, pero creo que... Alejandra Cuevas. Claro, pero creo que sí es pionera en términos de investigación de feminicidios y por algún... Bien. Digamos, es positivo que por lo menos un conflicto político haya resultado en la verdad de un caso que pretendían meter abajo de la alfombra, como todos los miles de casos que terminan pasando aquí. Lo que yo iba a decir, las investigaciones, hay que decirlo, continúan. Creo que además es importante decir cómo todavía, a partir de lo que dice la Fiscalía General de la República, pues la Fiscalía de Morelos se sostiene en su versión, desconoce incluso los estudios que hizo la FGR y dice que además no son vinculantes. Entonces, bueno, pues ya total que tenemos 3 diferentes investigaciones y creo que abonaría lo que tú decías, Estefanía, con el tema de la revictimización, porque efectivamente aquí siempre hablamos de víctimas, hablamos de mujeres en las que si no es en la casa, si no es en las fiscalías, si no es en el Ministerio Público, es en los medios en donde finalmente se les termina revictimizando. A ver, Pablo Emilio, ¿cómo ves? O en todas. No, muy duro. En todas, claro. Muy duro, muy duro. Yo creo que cada vez que se conocen más detalles, porque además pues se ha hecho muy público, casi el minuto a minuto de lo que pasó esa noche, pues no puede uno evitar pues sentir pues ahí un acongojamiento y se nos ponen un poco los pelos de punta. Creo que está muy claro, ya lo dijo Estefanía, que el aparato de justicia del Estado mexicano, es decir, la parte ministerial, las fiscalías y el Poder Judicial, es de lejos la parte más podrida del Estado mexicano y del sistema político mexicano. Yo creo que también eso pues, nos tiene que invitar a reflexionar sobre ciertos debates de cómo uno se está abordando el asunto de la justicia en México, que a veces no hacen sentido. Yo la verdad lo tengo que decir, pero creo que pone en cuestión todo este activismo que se ha hecho, creo que con buena intención en algunos de los casos, de insistir en la autonomía de las fiscalías y demás. Pues creo que esta es una muestra de cómo eso se aleja de las víctimas. O sea, la Fiscalía de Morelos, en aparentemente autónoma, que tiene una diferencia política muy clara con el gobernador, no tuvo las herramientas y, perdóneme, pero fue una vergüenza la manera en que actuó. Y creo que eso nos tiene que invitar a pensar en cómo atender este asunto fuera de las claves que se acostumbró el activismo y la discusión sobre justicia en México, de los términos que se acostumbraron a discutir. Pero además creo que el tema de autonomía, y que lo hemos discutido aquí, es cómo están interpretando la autonomía de las fiscalías, porque la autonomía la están interpretando como básicamente no hacer nada y no está relacionado. Alfredo, ¿qué decir de este caso? Te escuchamos. Sí, a ver. Sí, efectivamente, el problema no es la autonomía porque no hay un análisis o ese momento en el que analizamos si las fiscalías tienen que ser autónomas, ya pasó. Sí, no es la panacea. Pues. Se ganó. Es el artículo 102 constitucional. Es una reforma que se hizo en 2014 que tuvo la trampa para que el primer fiscal general de la República fuera... Y ahora tenemos una nueva ley orgánica, por cierto. Sí, es que es una historia compleja y es una historia... Ok, no me voy a ir tan atrás, pero en 2018 teníamos esta discusión en plena campaña electoral, pues sí, se puso esa parte del activismo, que no sé si es al que te refieres, le puso al presidente, a los candidatos en aquel momento, la agenda mínima de cambios que tenían que hacerse para lograr una verdadera autonomía y, lo más importante, una independencia del poder político, que las fiscalías dejen de ser esa fábrica de impunidad al servicio del gobernante en turno. ¿Y qué efectividad ha tenido en justicia para las víctimas? Te voy a decir qué pasó, pues es que estoy contando la primera parte de la historia. ¿Sabes qué pasó en medio? Que logramos una gran ley, una muy buena ley orgánica para la Fiscalía General de la República, lo que le dio nacimiento a esta FGR, que se trabajó entre sociedad civil y funcionarios de este gobierno, como Zoe Robledo, como Santiago Nieto Castillo, como Olga Sánchez Cordero. Logramos un buen proyecto de ley orgánica para la Fiscalía General de la República. Se aprobó. Por un año, casi 2 años, el fiscal general de la República incumplió prácticamente con el 90% de lo que le mandataba hacer la ley, incluida
hacer un plan de persecución penal, que suena muy técnico, pero pues básicamente son los lineamientos que tenía la Fiscalía General de la República para priorizar el combate de los delitos que más lastiman a la sociedad. ¿Sabes cuál era la visión de Hertz Manero de los delitos relacionados con violencia de género? Eliminar el delito de feminicidio. Aquí lo analizamos en su momento. Gracias a una diputada de Morena, Lorena Villavicencio, supimos que Alejandro Gertz Manero, en su gran reforma que no concluyó en un primer momento en 2019, quería eliminar el delito de feminicidio para equipararlo todo con homicidio. Se paró, hubo un movimiento vigoroso de parte de diputadas de Morena y de sociedad civil, lograron parar eso, pero esa es la fiscalía que tenemos. La de un fiscal que después vimos años después, 2 años después, cómo persiguió a su exfamiliar política, Alejandra Cuevas Morán, usando los recursos de la Fiscalía General de la República. Esa es la fiscalía que tenemos, y ese modelo de fiscalía, que era la de la General de la República, que implicó un cambio constitucional, se tenía que replicar en todos los estados. O de hecho se replicó. Por eso las procuradurías dejaron de llamarse procuradurías y se llaman fiscalías. ¿Eso quiere decir que hay autonomía? Por supuesto que no. ¿Eso quiere decir que la autonomía es o que no tenerla? No, el modelo no existe, nunca se echó a andar. En Morelos no hay una fiscalía, no, en ninguna. Todas se llaman fiscalías. Sí. Todas las que eran procuradurías en los estados se llaman fiscalías. Solo cambió el nombre. Lo que vemos son estos pactos políticos. Estefanía, ¿qué ganan con no investigar desde un principio con perspectiva de género y con los protocolos de feminicidio? Pues que no suban los números en sus estados, ¿no? De feminicidios, pues eso es lo que principalmente quieren. Pero termino con esto, la tormenta perfecta. Y vamos a seguir hablando y escuchando este triste y lamentable guión de fiscales que a primera salen a revictimizar y a responsabilizar a las víctimas, porque no estamos teniendo la discusión, ni está echado a andar un proceso para volver a pensar en las fiscalías, ni mucho menos. Y con esta realidad, o sea, esta tormenta perfecta, tenemos a las fiscalías en los estados que cuando no pueden tendrían, o cuando los delitos son de mayor impacto, tendrían que jalarla a la FGR, pero en la FGR tenemos a un misógino corrupto que el presidente López Obrador llevó allá, banca, defiende y le da su respaldo hoy por hoy. El problema está, no es que sea contra López Obrador o contra Sheinbaum, en toda la clase política, la que elige a los fiscales y la que los mantiene ahí. Pili, para cerrar, hablando de autonomías de fiscalías, y yo pondría lamentablemente otro problema sobre esto, y es cuando dicen que sí están operando bajo un protocolo con perspectiva de género, y cuando dicen que se está investigando como feminicidio. No es el caso de la de Morelos, pero sí es en otras, cuando usan la palabra o se cuelgan la medalla de que sí lo están haciendo con perspectiva de género, y lo único que están haciendo es decir, sí, lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con el papel, pero no hay una investigación, ni siquiera hay una capacitación del personal desde el Ministerio Público. Claro, no hay una investigación como tal al ver que 2 fiscalías tienen 2 versiones distintas, al ver que ya lo llevaron a un terreno político donde evidencian pues las diferencias que hay entre el gobernador y el fiscal de Morelos, y bueno, Claudia Sheinbaum pues atacando al fiscal de Morelos. Entonces, no puede ser con perspectiva de género, porque no estamos concientizando que es el feminicidio de una mujer, ¿no? Es la muerte de una mujer. Entonces, creo que es lamentable que ya tenemos un sistema de justicia podrido, pero también es lamentable un sistema social que tenemos, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, a analizar el sistema de justicia, también la forma en que pasó el feminicidio, en que esta chava sale con su novio, con la amiga y con el novio, salen de una clase social alta, y que ya te matan como si nada, ¿no? Y que las fiscalías simplemente lo pasan así nada más, ¿no? Entonces me parece que yo no creo que lo estén tratando con perspectiva de género. Yo creo que falta más concientizar a las fiscalías, y sí veo un sistema de justicia totalmente podrido. Estefanía. Sí, yo quisiera poner un ejemplo, sobre todo para la gente que nos escucha, de algo que tiene que ver con violencia de género y con muchas violencias. Y es un absurdo, pero es lo que acaba de pasar en Jalisco. Una mujer va y pone una denuncia de abuso donde su hermano abusó sexualmente de su sobrina, y le piden pruebas, muestra pruebas y la meten a la cárcel por tener pornografía infantil. Así de absurdo es nuestro sistema judicial, porque resulta que el hermano era muy amigo del fiscal. Ese es el sistema judicial que tenemos. Oye, un paréntesis, perdón, de algo que hay que decir. O sea, definitivamente es reprobable que esto se convierta en una cosa de gobierno de Ciudad de México contra fiscal de Morelos.
Pero quien empezó esto es Claudia Sheinbaum. No podemos Sí, claro. normalizar. O sea, no tenía por qué Claudia Sheinbaum salir a dar ella los avances de la Fiscalía. Ella empezó con este desorden. Y esa historia ya la conocemos. Se llama... Que se quedara la versión de la Fiscalía de Morelos. No. Hay una fiscalía en Ciudad de México de Ernestina Godoy, que por cierto, en otros temas que tienen que ver con la agenda feminista ha sido sumamente negligente. No. Pensé que ibas a decir la misma palabra que yo, ¿no? Creo que tiene una gran fiscal de feminicidios. Creo que Sayuri Herrera fue una elección enorme, pero es esta fiscal que también está persiguiendo a las manifestantes previas marchas feministas, que les genera carpetas y otra vez el uso político de la fiscalía. Lo mismo también con el Metro de la Ciudad de México, que actúe la Fiscalía de la Ciudad de México y que no hable. tienen por qué hablar los gobernadores. Pero Cuauhtémoc Blanco fue el que declara que prefiere que el caso lo lleve la Fiscalía de... Sí, bueno, pero ahí justo también ahí por un tema con el fiscal de Morelos. Se sube En fin. Claudia Sheinbaum. Pues sí, atentas atentas seguimos al lamentable feminicidio de Ariadna Fernanda y sobre todo a cómo se investigan los feminicidios en nuestro país. Vamos a una pausa. Organizaciones internacionales advierten sobre el aumento en la desigualdad y el deterioro de las condiciones laborales en el mundo. ¿Qué opina nuestra mesa sobre esto? Volvemos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Empleos de menor calidad y aumento en la desigualdad mundial. Esta es la perspectiva que tiene la Organización Internacional del Trabajo y Oxfam para 2023. De acuerdo con sus reportes presentados este lunes, a nivel global se ha visto un aumento en la pobreza, así como un deterioro importante en las condiciones laborales. ¿Cuáles son las causas de este escenario? Veamos en contexto. Organizaciones internacionales advirtieron esta semana sobre el aumento de la desigualdad a nivel mundial y el deterioro de las condiciones laborales. En su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo para 2023, la Organización Internacional del Trabajo informó que la desaceleración económica mundial obligará a las personas trabajadoras a aceptar empleos de menor calidad y peor pagados. Agregó que esto acentuará las desigualdades en el mundo que ya se habían magnificado por la pandemia. La organización señaló que en América Latina y el Caribe, las elevadas tasas de informalidad limitan la protección social y los derechos laborales y restringen el acceso a la justicia laboral. En la región, el 54% del empleo fue informal en 2022, según la OIT. A nivel mundial, 80% de las mujeres trabajaron en la informalidad en 2022, comparado con el 66% de los hombres. Esto debido a barreras estructurales como la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerados y la falta de oportunidades, indicó la OIT. El mismo lunes, Oxfam publicó su más reciente reporte, en el que señala que la pandemia de COVID-19 contribuyó a que en 2022 la pobreza se incrementara por primera vez en 25 años a nivel mundial, además de que acrecentó la brecha entre las personas más ricas y pobres. De acuerdo con la organización, el 1% más rico de la población mundial posee el 45% de la riqueza global. El reporte La Ley del Más Rico indicó que esta situación socava el crecimiento económico, erosiona la democracia y acentúa la polarización política en el mundo. Punto y contrapunto. Último bloque. A ver, Pili, pues un tema que también hablamos mucho aquí, pero se vuelve a confirmar y se vuelve a confirmar con un escenario al que nadie, creo, de los que estamos aquí nos gusta escuchar y creo que tampoco de quienes nos ven, porque precisamente es pues peores condiciones laborales, dice la OIT, desde luego también por el tema de la pandemia, cadenas de suministro que han afectado y que han hecho que muchas personas acepten trabajos, bueno, afectadas también por la invasión de Rusia a Ucrania, pero no solamente por eso, sino también por toda la crisis que hemos visto a partir de la pandemia y cómo las personas han aceptado trabajos con, digamos, precarizados o con, digamos, no lo aceptarían en una circunstancia idónea. Y por otro lado, el tema de la desigualdad, que es una brecha que se sigue y se sigue y se sigue y los más ricos se siguen haciendo más ricos. Pues los pobres más pobres. Bueno, lo que se da en ese análisis que da la OIT, la solución pues no es sencilla, ¿no? Se requiere un análisis muy serio pues para definir exactamente cómo se van a solucionar todo este tipo de problemas de desigualdad, de brecha salarial que hay en los diferentes países, principalmente que inició a partir de, bueno, se incentivó más a partir de lo que fue con la pandemia. Y bueno, yo sí veo un poquito las soluciones que da la Oxfam, inclinaciones un poco populistas al tener que quitarle impuestos a los ricos para dárselos a los pobres, ¿no? Yo sí creo que este tipo de cuestiones
de izquierda, sí creo que no están beneficiando a los países. Claro, en una crisis económica, ¿alguien quiere pensar en los ricos? No, bueno, pero ¿por qué? Es lo que da Los impuestos, pero es un impuesto, los impuestos a los ricos para solucionar progresivos, el ¿o cómo problema. se llaman? Cuando lo que se tiene que centralizar es evitar esas políticas populistas y de izquierda, que es lo que generan lo que esa se tiene es pobreza. que- Ahí yo no puedo entrar con muchos contrapuntos porque me voy a comer Sí, el ¿no? espacio, Bueno, pero bueno, es un tema muy debatido, muy el tema de debatido. los impuestos progresivos. A ver, Alfredo, ¿Tú ¿qué qué decir de piensas? cómo se debe de, digamos, de pues los caminos para enfrentar estas condiciones A ver, si quiero precarias? rechazar la premisa de entrada porque no corresponde con la realidad. A ver, si lo que nos está advirtiendo la OIT es que la desaceleración económica nos está obligando, que puede obligar a trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, pues creo que el enfoque está en la desigualdad y no es como que le quitas los impuestos a los ricos Bueno, es que es una y se los parte das que a los propone, pobres. ¿no? Sí, de No, soluciones no dan, creo que vaya por ahí. Pero No, obviamente no va por ahí. Precisamente ese tipo de políticas de izquierda no aplican para solucionar eso. Estoy muy desacuerdo de hablar, o sea, estamos hablando del tema, pero estoy de desacuerdo de hablar de que si son políticas de izquierda, ya ni siquiera sé cuál es el tema, si es el hecho de que hayan impuestos. No, a ver, creo que el tema de los para- impuestos no entra aquí no y entra tampoco aquí. lo que sí debería entrar es el tema de la redistribución de la riqueza. Totalmente, totalmente, donde hay una cuenta, Gatitos contra la Desigualdad, que tiene datos muy buenos de fondo, que constantemente ¿Datos está... o gatos? Datos, Los gatos, dos. gatos y datos. Gatos que dicen datos. Gatos que dicen datos muy buenos de fondo y constantemente nos están reiterando cuando hay escándalos relativos a Salinas Pliego y demás, cómo esas grandes fortunas y esas riquezas no fueron necesariamente hechas a punta de trabajo y demás. Pero bueno, estamos viendo muchísimo del tema. Yo sí creo que poco aprendimos de la pandemia, lamentablemente. Lo hablábamos mucho, incluso cuando hacemos estos programas a distancia, ¿no? Ojalá que de estas nuevas formas de emplearnos, de trabajar, viniera una mejor realidad ya para lo que era la nueva normalidad. Y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Y creo que México es un buen ejemplo, sobre todo con los debates que se han despertado a raíz, que ahora los podemos meter en estos grandes macro debates, como el hecho de los nómadas digitales, ¿no? Como el hecho de las personas que por más cambios que se han hecho en las leyes para evitar el outsourcing, siguen evadiendo muchas empresas y muchos empleadores la norma para meternos ahí, ¿no? Y por el otro lado, veo por lo menos en el Senado de la República una buena decisión de entrarle a alguno de los temas. Lo hablábamos antes de que empezara el bloque, el tema de las vacaciones dignas, por ejemplo, ¿no? Que parecen estar como fuera de los grandes temas de discusión de desigualdad, pero en México estábamos con un rezago en ese derecho de muchísimo tiempo y se concretó apenas en diciembre, algo que creo que es bueno que se ha hecho, y más todo lo que se está ratificando, ¿no? Los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y eso creo que... A ver, nos queda poco tiempo, Veloz, voy contigo. Sí, desde luego dejar claro, por lo menos mi punto de vista, que la repartición de la riqueza siempre es lo más importante en absolutamente todo, Total. incluyendo la fiscal. Bueno, quería decir que creo que sí son cifras importantes porque también engloban a América Latina, no solamente a México, y que además, digamos, no muestran una desaceleración tan uniformada, porque si bien en el 2021 se había dicho que el crecimiento era de 6.4, luego en el 2022 de 4.1, nos vamos a estabilizar 22 millones de personas desempleadas en América Latina, que es muchísimo. Entonces creo que parte de este informe es alertar que vienen condiciones bastante precarias para las personas en América Latina, que tiene dos implicaciones. Primero, lo que dice el mismo informe de la OIT, que se debe a que ha disminuido la demanda de materias primas, y sabemos que América Latina es un país que da o produce materias primas para otros países, y claro que tiene que ver con la guerra contra Ucrania y estos aspectos geopolíticos. Pero el otro es, y creo que es el que a mí más me interesa porque economista no soy, es que tiene implicaciones en los países, en los gobiernos progresistas. Históricamente, cuando hay crisis económicas o este tipo de problemas, logra pegarle mucho más duro a los gobiernos de izquierda porque tratan de sí repartir la riqueza o tener políticas que traten de salvar a las personas de la pobreza. Y creo que esto puede tener implicaciones
en México, en Brasil, en Argentina, en Paraguay y en otras elecciones que se vienen, incluyendo Guatemala, y van a afectar muchísimo más a estos países que sí están pensando en no cobrarle impuestos a los ricos, porque creo que no es así la narrativa, no es así de simple, sino tratar de ser mucho más justos en garantizarle exacto derechos, que es lo que tiene que hacer el Estado, y la dignidad y aquí, a las personas. Un ejemplo que se me vino a la mente hablando de las personas contrario a lo que piensan, contrario a cobrarle a los ricos, sino protegerlos, como Liz Truss en el Reino Unido. Claro. Y ya vimos cómo esto, pues bueno, llevó también a una crisis allá. A ver, y justo por un tema de tratar de sacar a la... Pero esto de los impuestos, de cobrarle los impuestos y dárselos a los pobres, es lo que propone como solución la Oxfam. Es una de las soluciones que propone. Bueno, es garantizar derechos. Por eso lo dice. A ver, Pablo, para cerrar. Pues está muy raro. ¿A quién salvas en la que crisis? nos queda ¿A los un millonarios o a los minutote. pobres? A ver, se tienen que garantizar derechos. Yo creo que el informe abre también una discusión muy importante, aunque creo que se ha dejado de lado, que es la discusión sobre la informalidad. Sí, o sea, el informe pone el ojo en cómo los principales en riesgo de ver vulnerados sus derechos económicos es la gente en la informalidad. Y de ahí la importancia de pensar en políticas que no estén atadas a la contribución formal. Y es algo, además, que rompe con la premisa neoliberal de criminalizar a la gente que se dedica al comercio informal, que tiene un componente de desprecio de clase, pero también hay todas estas otras formas de trabajo, como los freelancers y demás, que tienen que verse incluidos. Yo creo que son una buena experiencia. La pensión para adultos mayores, que es la primera pensión no contributiva a gran escala en América Latina, y el IMSS Bienestar, que la gente se pueda atender y tenga seguro médico sin necesidad de estar reportando en Hacienda. Bueno, y también no hablamos de eso, pero también el factor de género, porque las condiciones para las mujeres y los trabajos precarizados siguen siendo mayor la tasa de mujeres con estos sueldos y trabajos que los hombres. Vamos rápido con la paparrucha de hoy. El sistema de transporte colectivo Metro ha vuelto a la conversación pública, sobre todo tras el choque de trenes en la línea 3 del pasado 7 de enero, que dejó una persona muerta, una joven y 106 lesionadas. Desde entonces se han reportado al menos 3 siniestros que por fortuna no han dejado personas heridas. Pero ante estos hechos, la desinformación abunda. El pasado domingo ocurrió un percance en la estación Polanco de la línea 7. Según informó el director del Metro, Guillermo Calderón, 2 vagones se separaron debido a que había un tornillo flojo y otro degollado en la pieza de unión. No reportó personas lesionadas y el servicio se normalizó horas más tarde. Pues en Twitter circula una foto de un enganche de vagones que supuestamente corresponde a este incidente. Pero es falso. La foto fue tomada en 2018 en otro incidente del Metro de la Ciudad de México. El 30 de julio de ese año se separaron 3 vagones en las estaciones Consulado y Eduardo Molina de la línea 5. Según informó entonces el Metro, el accidente ocurrió debido a problemas con las tuercas que mantienen el enganche entre los vagones del tren. No se reportaron personas heridas. Recuerda verificar la información antes de compartirla para no contribuir al pánico colectivo. En este espacio vamos a dar seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía Capitalina sobre los incidentes en el metro. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las y los panelistas. Gracias a Estefanía, Paulo, Pili, Alfredo, bienvenido de vuelta. Y gracias también a Marilu Bello, nuestra intérprete profesional de lengua de señas. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Muy buenas noches.